año la academia, el Racing Club se pasó. Nos habían pintado la cara en Inglaterra 66, ¿se acuerdan que Ratín había pisado la alfombra? Entonces se tenía que venir la revancha. Y no se olviden que la revancha vino un año después, en Montevideo, en el Estadio Centenario, y hubo un gran pase que definió el resultado contra el Celtic, de el Bocha Maschio, que le pasó, ejecutó el gran pase a Cárdenas, y todo el mundo gritó gol. ¿Y a quién tenemos hoy acá en Radio Sónica, aquí en Onda Culta? Porque el fútbol es parte inseparable de la cultura de los argentinos. Al Bocha Maschio. ¿Cómo andás, querido? Bien, gracias por la llamada. Buenas noches, mi saludo para todos los oyentes. Aquí te está saludando Jorge Porcel de Peralta. Así que bueno, ¿qué querés? ¿Lo puedo tutear? Sí, porque, con mucho gusto. Bueno, la verdad que es un placer no solo tutearte, sino tenerte acá, porque bueno, pese a que yo no estaba en esa época, yo nací 4 años después. Entonces. Sí, pero imagínate que todas las leyendas que me cuenta mi viejo, la gente que estuvo en la cancha, todo lo que uno ha leído. Así que bueno, para mí es un honor muy, muy grande tenerlo aquí en mi programa. Bueno, cuéntenos un poco, así, a la San Fasón, como se decía antes, ¿cómo fue su relación con el fútbol? ¿Cómo se aproximó? Así para que la gente un poco conozca más del Bocha, por ahí la gente... Yo empecé como todo joven a jugar en los potreros, que antes, cuando yo era joven, yo vivía en Piñeiro, al lado de mi casa había 3-4 canchas de fútbol, prácticamente un salón de casa que era una sala muy grande, servía de vestuario, digamos, para cambiarnos nosotros y todo. Y después fui a probarme fui a Quilmes en 1953, jugué en Primera B, y de Quilmes pasé a Racing junto a 2 compañeros que eran Sibo y Cap, los dos. Sí, claro. Sí, y jugamos en Racing un año, vino después al año siguiente vino Angelillo, un gran jugador que lo vieron poco en Argentina. Y bueno, después seguimos, yo me fui a Italia, volví, y recién cuando volví salimos campeones. Jugó en el seleccionado italiano, ¿verdad? ¿Cómo? Jugaste en el seleccionado italiano, ¿verdad? Sí, jugué algunos partidos, 5 o 6 nada más. Yo jugué porque un jugador de ellos, un gran jugador, un número 8, Boniperti, que después fue presidente de la Juventus, se lesionó, entonces me llamaron a mí, yo jugué 5 partidos solamente, a último momento. Y después ingresé al campeonato de Chile, jugué para Italia en el Mundial de Chile, que estaba Argentina también. Ese fue en el 62. 1962, exactamente. Y en el 58 usted jugaste ahí en Italia. Después jugamos en el 57 en el Sudamericano en Lima, famoso, que ganamos, ¿no? Sí. Ahí teníamos un gran equipo realmente. Y bueno, y después, ¿cómo llegamos a Racing, a ese partido que fue la primera Copa Internacional de la Argentina? Porque la Argentina jugó el primer campeonato del mundo en Uruguay, y bueno, en esa época Uruguay era una potencia, ¿no? Sí, lo sigue siendo, pero... Nosotros jugamos en Escocia con el Celtic, que perdimos 1-0. Después vino la revancha en Avellaneda, perdíamos 1-0, un gol de penal de ellos, y después recuperamos y ganamos 2-1. Y eso llevó a tercer partido a Montevideo en 1967. Y allí ganamos 1-0 con el famoso gol del Chango Carne. Pero no se la di yo el pase, se lo dio Rulli. Pero yo estaba convencido de que don Humberto Maschio le hizo el pase. Pero no, fue Rulli el que le hizo el pase al Chango, y un pase muy lindo. Aparte se lo dio para la pierna izquierda, y como se picó levemente la pelota y el Chango la empalmó justa. El gol fue hermoso, inclusive las fotos lo dicen. El arquero volando hacia ese ángulo y la pelota pasa entre el ángulo, el 7, como decíamos antes, y las manos del arquero. Un gol estupendo. La foto se ve, es maravillosa, un golazo realmente. Digno de una final de un mundo, ¿no? Fue un partido no fue muy lindo el partido, el final fue el menos lindo de los 3. Muchas lesiones, muchos expulsados, ¿viste? Algunos dicen que fue un combate más que un partido de fútbol. Pareció un partido de rugby, dicen. 2 expulsados nuestros, 3 de ellos, mucha violencia. Fue un partido bastante feo. La hinchada oriental no estaba presente. Fue la del gol. Hubo 4 o 5 pases seguidos, cosas raras en ese partido.
y Rulli finalmente se la dio al Chango, que la empalmó de zurda, un golazo realmente, pero fue un partido bastante feo, no fue lindo. Los otros sí fueron buenos partidos, se buscó el gol de los dos lados, ellos nos ganaron muy bien en Escocia y nosotros le ganamos muy bien acá. Y aparte la hinchada oriental no estaba precisamente de nuestro lado. Nos teníamos todo en contra en Uruguay. Pero es raro, porque nosotros cuando venían los uruguayos acá lo apreciábamos, lo respetábamos y hasta hinchábamos por ellos cuando jugaban con Brasil, con algunos de esos rivales, pero no nos recibieron bien, la verdad, y hubo como 20.000 argentinos que fueron y todo, pero no, los uruguayos estuvieron todos con los escoceses, a favor de ellos. Bueno, y viendo el fútbol ahora, ¿usted qué le diría a este fútbol argentino que pareciera que está como en una crisis, como que hemos perdido esa racha mundialera que empezó con el 78 y terminó con el 94, ¿no? Con la expulsión del más grande, de Diego. Claro, es que hoy día el fútbol es muy difícil jugar. Yo siempre digo, en Italia controlaban mucho la velocidad en un partido, cuánto se corría en un partido, que era el mediocampista, no el que más corría, el más veloz, sino el que más corría, ¿viste? Por el movimiento de ida y vuelta. Y lo hacía entre 4 kilómetros 800, 5 kilómetros 600. Y hoy, según las encuestas, se hace entre 11 y 12 kilómetros, quiere decir que aumentó la velocidad casi en el doble. Y vos ves en los partidos a veces mucha violencia, muchas caídas, muchas lesiones, muchos choques, y precisamente porque no hay tiempo prácticamente de pararse, por eso es difícil jugar al fútbol. Por eso yo lo admiro al Licha López. Licha López, mucha gente lo paragona como el estilo mío. Posiblemente teníamos el mismo estilo. Los dos pateábamos bien, veíamos bien el juego, hacíamos bien los pases, pero yo digo que él en esta época es mejor que yo, porque yo jugaba en un fútbol más lento, tenía tiempo para pensar, pero él piensa en un fútbol que es muy veloz, que a veces la pelota corre más que el hombre, que eso es un error tremendo, ¿no? Pero te digo que el fútbol hoy día, jugarlo es difícil y hasta a veces diría peligroso, pues se golpean mucho, no por la mala intención, sino porque la velocidad que lleva no les permite frenarse a tiempo a veces y suceden esos golpes. Pero jugar hoy al fútbol es bastante complicado. Mira, yo estuve en Italia hace unos años y los italianos me decían que jugar contra los argentinos es muy difícil, pues la verdad, las defensas son muy inteligentes, marcan muy bien. Y ellos me decían eso, nosotros jugar con los argentinos nos cuesta, porque los argentinos marcan muy bien, se hacen los relevos, es muy bueno, muy bueno. Yo creo que el fútbol argentino siempre es bueno, hay buenos jugadores, vos mirá los chicos jóvenes que salen, Racing mismo vendió 4 o 5 jóvenes, De Paul, Fariña, Vieto, los hermanos, después que es otro jugador, pero muy buenos jugadores, y ahora está ese pibe Saracho, hay muchos jugadores, y en todos los clubes hay 2 o 3 chicos que se destacan, hay mucha juventud permanente, y te digo, es más difícil jugar al fútbol hoy día. Aparte, antes nosotros teníamos los famosos potreros, no había tráfico y jugábamos hasta en la vereda, en la calle mismo, de noche, bajo el farolito, y hoy no, hoy es difícil, si no tenés una cancha de práctica no podés jugar, en los barrios no podés jugar, porque el tráfico no te lo permite jugar en la calle. La famosa pared nace precisamente en la calle, vos la tocás contra la pared y la ibas a buscar del otro lado. Pero por eso yo digo siempre, admiro el fútbol de hoy día porque es más difícil y mucho más veloz que el nuestro. Es un deporte de alto rendimiento. De alto rendimiento, esa es la palabra, un deporte de alta. Y vuelvo a hacer un parangonamiento con el rugby. Ahora el rugby, la velocidad y el pase de la pelota, en todo pero los pibes tienen que ser, hoy el equipo de los Pumas tienen que ser gente tremendo, con un estado físico que no le... Por eso hay una presión para la profesionalización, porque tienen que estar... Y vos lo dijiste, la velocidad. Antes mismo un atleta corría 100 metros en X segundos, y hoy lo hacen en 1 o 2 segundos menos. Es una cosa maravillosa. La pelota de rugby no tiene que tocar el piso prácticamente, o sea que está en el aire, está en juego permanentemente. Va en el aire, ¿verdad? Así que... es muy difícil todo, y todo se hace difícil, mismo en el básquet, que es tan veloz, tan marco, ¿no? Todos los deportes son difíciles y por eso hay que apreciarlo y darle su mérito y su valor a los jugadores sobre todo. Acá le quiere hacer una pregunta a nuestro común amigo Juan Cruz Castañeda. Con mucho gusto, Juan Cruz. Señor Maschio, acá en Argentina se caracterizó un gobierno, el del general Perón y Evita, por fomentar el deporte con los torneos Evita. En estos últimos tiempos, ¿piensa que los gobiernos nacionales tienen entusiasmo por fomentar el deporte en la niñez y en la juventud como en aquellas épocas, o piensa que fue disminuyendo? Yo
creo que el deporte lo deben fomentar. Mira, en el Panamericano, en los Panamericanos en México, en la época de Perón, fuimos como más de 200 atletas, o ciento y tantos atletas. Participamos en todos los, salimos campeón de fútbol, 2 o 3 boxeadores salieron campeones, salió campeón Suárez en velocidad o en largo aliento, no sé cómo era. Pero llevamos muchos atletas. En la época de Perón el deporte se daba mucha importancia. Y yo pienso que, por lógica, el gobierno le tendría que dar importancia al deporte, porque al menos practicando deporte se pueden debe olvidar por algunos minutos de la política, ¿viste? Entonces eso ayudaría. Pero yo creo que tendría que ser muy bueno que el gobierno fomente no solo el fútbol, sino los demás deportes. Darles ¿cómo te puedo decir? Los lugares para jugar, las canchas de fútbol, las canchas de básquet. Aparte, dejar de lado también importante las escuelas más que nada, ¿no? Pero el deporte es fundamental para la mente de los chicos. Aparte, estando en un club, en un lugar, saben que van a ser cuidados. Lo mismo la natación, todas esas cosas. Yo creo que el gobierno tendría que fomentar el deporte, sería muy bueno. Sí, además... Estamos de lado, lógico, lo más importante es la educación, la salud y la seguridad, ¿no? Pero el deporte apoyaría mucho al gobierno. Sí, el tema es que también, como la situación económica cada vez es más apremiante, los pibes ya quieren la plata, ya quieren la fama y no disfrutan del deporte y de los comienzos. Yo también recuerdo... Hubo muchas épocas, en la década de los 70, que fue una década bastante violenta, estaba, Monzón, en el boxeo estaba Monzón, Porcel de Peralta, que hubo un Porcel de Peralta, Galíndez, Nicolino Loche, ¿cómo es? Bochín, el que jugaba en Atlanta, ¿cómo se llamaba? Que era un increíble. Bueno, todas las... Menotti, y después los 80, fuimos campeones. En la época de Alfonsín tuvimos a Gabriela Sabatini, tuvimos a Scioli, en esa época. Creo que tuvimos una época de bonanza. Ahora la esgrima teníamos grandes, los hermanos Galim y todo, teníamos grandes esgrimistas. El deporte estaba Mari Terán de Güey, también en el tenis. Ahora ayudó mucho el tema de las Olimpiadas para la Juventud. Creó la conciencia y demostró que si se hacen planes de financiamiento para los deportes, vienen los resultados y vienen las medallas. Bien, muy bien. O sea que es una inversión en cultura. El deporte, como la ciencia, forma parte de la cultura integralmente hablando. Y debería haber una política a largo plazo, más allá de los gobiernos, ¿verdad? Que sea una política a largo plazo, que cuando haya un campeonato de algo, cuando entre el equipo argentino, la gente diga, vamos a quedarnos porque algo bueno va a pasar. Sí, algo sí, están organizados. Don Humberto Macchio, el Bocha, que no es el Bochín, es el nuestro, el Bocha Macchio. Realmente te quiero agradecer de todo corazón. La verdad que para mí fue un orgullo. El agradecido soy yo. Siempre lo comentamos con la gente grande de la época mía, que gracias a Dios hemos salido campeón más de hace 60 años y siempre con los que estamos vivos nos reunimos, con Pisuti, con el Chango Cárdenas, con Rulli, con Parenti, siempre nos reunimos que podemos, ¿no? El mismo Spilinga, que fue el tercer arquero. Y lo debes haber conocido. Nosotros conversamos del tema, de lo que decís vos, y realmente nos emociona y somos nosotros los agradecidos que la gente nos recuerde. Es muy lindo ahora que siendo tan grande y pasado tanto tiempo que la gente todavía nos recuerde. Eso lo agradecemos y realmente nos emociona. Y lo debes haber conocido a Chita, ¿no? Chita. Chita era una grande. Tita era una grande. No, Chita. Porque Chita le decían a mi viejo en Racing. No me digas. Mirá, siempre, viste, todo el mundo tiene por qué saber todo. Claro, mi viejo le decían Chita porque, no me digas. ¿Sí? Claro, porque estaba de moda Dactari. Entonces, como mi viejo era más bien bajito, después creció más, no sé, y tenía esa carita, le decían Chita. Entonces, bueno, algo le quiere decir mi amigo Juan Cruz Castañera, ya para cerrar la nota. Sí, más que nada hacer una invitación a usted y a los oyentes. El Departamento de Cultura de Racing Club va a hacer un homenaje a los veteranos de Malvinas el día 3 de abril.
Ahí tengo el honor de presentar mi libro Operación Olvido, la posguerra de Malvinas. Hermoso, También se va a exhibir el corto Regimiento 7 regresa a casa, con la dirección de Fernando Spinner, guión de Fernando Spinner y Santiago Dádiva. El artista plástico Betty López pintará una obra en el lugar, y además va a haber una exposición oral de Grupo GPS, Grupo por Soberanía, y la presentación del coro Talentos de Racing Club. Así que es muy importante difundir esta gran actividad en honor a los veteranos de guerra el 3 de abril a las 19 horas en la sede de Avellaneda, Avenida Mitre, 934, tercer piso. Cerca de la sede de Racing. Así es, en la misma sede de Racing. La misma sede de Racing, claro, sí. 934. Sí, esto es importante. Muy lindo y emotivo, lógicamente, las dos cosas. Sí, el apoyo que le está dando el Club Racing a los veteranos de Malvinas en este... Sí, tenemos un departamento de cultura que se preocupa mucho realmente. Así es, con Fernando Igunet a la cabeza está organizando este evento. Muy bien. Así que bueno, aparte Racing es algo muy importante dentro de nuestra cultura, y la verdad que yo te escucho hablar y yo digo, qué nivel cultural que tenía la gente antes. O sea, yo le escucho a usted, te escucho a vos, perdón, y la verdad que me emociono porque digo, el nivel que manejaba la gente antes de cultura, tenemos que volver a eso. Mira, nosotros venimos, la cultura viene de los padres, la enseñanza. Yo te voy a explicar un solo detalle de lo que me decía mi padre. Nosotros antes viajamos en colectivo, en tranvía, ¿no? Sí. Y él decía, siempre me decía, cuando ves un niño, una mujer o un anciano parados, vos le das el asiento. Mira, una pequeñez, ¿no? Como quien dice. Pero no se nos educaba de esa manera. La verdad que me quedo con tus palabras, Bocha querido. Me encantaría que un día arreglemos para que vengas al piso y hablemos más en extenso. Mucho gusto. Y bueno, y la verdad que ha sido un honor tenerte en el programa Onda Culta. Te mando un gran abrazo, y toda mi admiración como devoto hincha de la gloriosa Academia Racing Club. ¿Sí? Gracias y agradecimiento siempre. Un abrazo y mi Adiós. afecto muy grande de acá. Un saludo a toda la gente de ustedes. Pero cómo no, ha estado el Bocha Humberto Maschio de la gloriosa Academia Racing Club. Ya volvemos.